Hay mucho más de lo que vemos a nuestro alrededor, historias que no salen a la luz porque pertenecen al reino del misterio y hay que ir a buscarlas. Acabo de volver con una de esas historias, una que no encontrarás en otra parte. Hola, soy Tania y voy a compartir contigo lo que he descubierto, lo que me han contado y lo que no te atreves a imaginar. Cada lugar tiene sus propias leyendas, se van pasando de generación en generación y casi siempre nos hablan de personajes y de hechos que, por así decirlo, se desdibujan un poco. Es, digamos, la esencia de este tipo de historias. Ocurrieron hace tiempo y los testigos son tan poco reconocibles como los protagonistas. Un buen ejemplo es la mujer de la curva, que también se conoce en muchos lugares como la novia de la curva. Creo que todos hemos escuchado esa historia. Una joven que se dirigía a su boda y murió en un accidente, y desde entonces se aparece por las noches en el lugar donde perdió la vida y se atraviesa corriendo delante de los coches que circulan a altas horas de la madrugada. ¿Pero cómo se llamaba esta mujer? ¿Cuándo ocurrió el accidente que le costó la vida? Nadie puede dar esa información, y eso es parte del encanto de este tipo de historias. Pero hoy vamos a hablar de una leyenda que es precisamente todo lo contrario, y aquí está el porqué. El protagonista, en realidad los protagonistas, ya entenderán a qué me refiero. Tienen nombre y apellido, y no solo eso. La leyenda está todavía en desarrollo, todavía está ocurriendo. Hay una maldición, una profecía que está protegida por 4 sellos y solo uno continúa intacto. Cuando este sello caiga, muchos creen que el horror se liberará en las calles de Rancagua, en Chile. Hoy hablaremos de la leyenda de Tito Lastarria, el vampiro encerrado en un mausoleo. Interesante, ¿no? Entonces vamos con la historia. Rancagua es una ciudad relativamente pequeña, a unos 60 o 70 kilómetros de Santiago de Chile, en la zona central del país. Hoy tiene unos 250,000 habitantes. Rancagua está ubicada en un valle e históricamente ha sido una ciudad agrícola y minera. Pero la ciudad de Rancagua no es una ciudad más. El peso histórico es importante. En lo que es el centro de la ciudad, tuvo lugar en 1814 la famosísima batalla de Rancagua, donde Bernardo O'Higgins fue derrotado en uno de los eventos más famosos de la Reconquista y de la historia chilena. Así que ya tenemos una ubicación concreta para esta leyenda. Pero es solo el inicio, porque lo que nos interesa no es la ciudad de Rancagua en sí, sino un lugar muy particular, el cementerio número 1. Este cementerio abrió sus puertas más o menos en 1850. Es decir que tiene un poco más de 170 años. No es de los cementerios más antiguos, por supuesto, pero como en todo cementerio, hay historias y rumores que se cuentan acerca de él. Claro que a nosotros nos interesa una en particular, y para eso debemos adentrarnos entre mármoles y estatuas hasta llegar a una tumba especial. En realidad es un mausoleo, una especie de ermita que llama la atención. Entre el blanco que caracteriza a los cementerios, esta ermita destaca por su color amarillo, y cuando los visitantes se acercan un poco más, notan un detalle muy poco común en la tumba. Las paredes de este mausoleo están completamente cubiertas de inscripciones. Sí, inscripciones hechas a mano, escritas por personas que han ido específicamente allí para dejar un mensaje. Estos mensajes son muy variados, pero aunque sí hay mensajes de agradecimiento, muchos son mensajes muy oscuros. Hay quien pide la muerte de algún enemigo. Hay quien pide protección, es cierto. Y también quien ha dejado embarazada a su novia
y pide por la muerte del bebé para no tener que cargar con la responsabilidad. Y no son mensajes que tengan 100 años, son mensajes actuales, y día tras día se suman más. Pero, ¿por qué dejan allí estos pedidos tétricos? ¿Quién está sepultado allí? Hay que remontarse a 1860 y a un personaje, Tito Lastarria. La historia comienza un poco antes, con Lisandro Lastarria Valenzuela. Este hombre, que llegó a ser un funcionario de importancia en Rancagua, incluso llegó a ser administrador del cementerio número 1. No era, como decirlo, una buena persona. Lisandro Lastarria era un hombre de dinero, avaro, grosero. Durante mucho tiempo fue prestamista y tenía fama de ser implacable. Atrasarse en un pago con Lisandro era exponerse a las represalias. Estas represalias podían llegar a la muerte civil y a la ruina. Era mejor tomar lo que entrara en una valija e irse para siempre que deberle dinero a Lastarria. Lisandro vivía solo con su servidumbre. Nunca se casó, pero sí tuvo un hijo. La madre del niño fue una señorita de apellido Bravo, y el bebé fue registrado como Tito Modesto Zenobio Bravo. Pero tuvo que cargar con una cruz. Junto a su nombre, en el registro de la iglesia, figura la aclaración hijo natural, es decir, de padre no reconocido. Lisandro no quiere saber nada más ni con la señorita Bravo ni con Tito. Pero esto cambiaría con el paso del tiempo. Ocurre que Tito, desde muy pequeño, destaca en los estudios. Es un muchacho brillante y al final el duro corazón de Lisandro encuentra un rinconcito para el orgullo. Lisandro comienza a contribuir económicamente con los estudios de Tito y con el paso de los años el muchacho se recibe de médico y es además un médico excelente. Tanto es así que finalmente Lisandro le da su apellido. El hijo natural es ahora Tito Lastarria, hijo de Leandro Lastarria. Pero en ese momento ocurre una de las grandes desgracias del siglo XIX. La epidemia del cólera avanza por el territorio chileno y Tito, como médico, está en la primera línea combatiendo la enfermedad. Es asignado al lazareto de Melipilla y después a Putaendo, en la región de Valparaíso. Tito tiene 26 años y trabaja sin descanso atendiendo a las víctimas del cólera. Pero ocurre lo que todos temían. Acaba por contagiarse y sus conocimientos y su juventud no le sirven de nada frente a los avances de la enfermedad. Tito murió de cólera lejos de casa. Eran casi 200 kilómetros, una distancia enorme para el siglo XIX. Al enterarse de la muerte de su hijo, Lisandro ordena la construcción del mausoleo amarillo, que en ese momento era el más grande y lujoso del cementerio. Era una de esas construcciones pensadas para albergar los restos de toda una familia, pero Lisandro ordena que se coloque solo el nombre de Tito Lastarria encima de la puerta. Y uno de los detalles importantes de esta leyenda es que en la parte de arriba, Lisandro mandó a colocar 4 cruces, una en cada esquina del techo. Aquí los hechos se dividen. Hay 2 versiones. La primera dice que Lisandro construyó el mausoleo movido por el remordimiento de no haber reconocido a Tito como su hijo desde el principio, y que aunque sea el nombre del joven médico el que está en la puerta, en realidad su cuerpo nunca llegó al mausoleo. La segunda versión dice que Lisandro ordenó el traslado de los restos de Tito desde Putaendo, un viaje que, como ya dijimos, de más de 200 kilómetros que debía hacerse en carretera, con un problema adicional. Debido a la epidemia de cólera, se había organizado un cordón sanitario y el cadáver de alguien que había muerto a causa del cólera no podía cruzarlo. De manera que Lisandro ordenó trasladar el cuerpo de Tito en una caja común, no un ataúd, sino una caja anónima
disimulada como carga. Y para evitar cuestionamientos o accidentes, esta caja iba cerrada con cuerdas, cadenas y candados. El caso es que cuando la gente de Rancagua vio una carreta que entraba a la ciudad cargando una caja cerrada con cadenas y que esa caja era llevada al cementerio, los rumores corrieron como pólvora. Se trataba de un vampiro. Dejemos por el momento estas dos versiones. Lo cierto es que hay alguien sepultado en el mausoleo amarillo. De eso no hay dudas. Pero, ¿por qué las inscripciones? ¿Por qué la gente escribe cosas en esa tumba? Cuentan que después de la muerte de Tito, Lisandro cambió, pero no para bien, no. Si antes había sido avaro, egoísta, grosero y déspota, luego de la muerte de su hijo se volvió mucho peor. Lo único que tenía era una fortuna que aparentemente no paraba de crecer. Entonces, según dicen, cuando alguien se acercaba a Lisandro para pedirle algún tipo de ayuda, Lisandro ponía una condición: el alma del solicitante. Que esto sea real o se dijera en sentido figurado, no olvidemos que Lisandro era no solo rico, sino también prestamista y funcionario. Es algo que queda a criterio de cada uno, pero forma parte de la leyenda. Pero fue así que se esparció el rumor de que tenía un pacto con el demonio y recolectaba almas en su nombre para asegurarse su propio poder y fortuna. El caso es que a principios de 1900, Lisandro, que ya era un hombre mayor, muere. Pero los rumores de la maldad de este hombre habían calado hondo, y se empezó a temer que Lisandro volviera del más allá para cobrarse las deudas que habían quedado pendientes por su muerte. Frente al cementerio número 1 había toda una zona de la ciudad a donde llegaban los obreros de las minas para relajarse después de las durísimas jornadas de trabajo. No era nada refinado. Bares, pequeños cabarets mal iluminados, casas de mala vida, como así se les llamaba. Y pronto comenzaron a circular historias de un hombre viejo, andrajoso y rodeado de un aura maléfica que bordaba a los mineros que salían tambaleándose de esos tujurios. Un hombre que les reclamaba el pago de su deuda. No tardó en hacerse la conexión. Lisandro regresaba desde más allá de la tumba para cobrar lo que le debían, y seguramente para pagar su propia deuda de almas con el demonio. Pero ya sabemos que las leyendas se van construyendo poco a poco con el aporte anónimo de alguien, que se repite y se modifica. Cada vez que pasa de una persona a otra, está la libertad de que cada quien agregue algo de su imaginación. Así, en algún momento, se llegó a relacionar el vampiro de Rancagua con las 4 cruces del mausoleo de Tito Lastarria. Pero, ¿por qué ocurre esto? Es interesante, y es que varias cosas se mezclaron. Vamos a explicarlo breve y claramente. Cuando los testimonios de los mineros se extendieron más allá de la zona de bares y prostíbulos, muchos ciudadanos que habían pedido ayuda a Lisandro alguna vez se preocuparon y decidieron pactar con el vampiro. Se dirigieron al cementerio y prometieron, delante del mausoleo, dar gracias y hacer pequeñas ofrendas si el vampiro dejaba de acosarlos y de reclamar su deuda de forma tan insistente y aterradora. Entonces encendieron velas, rezaron y regresaron a sus actividades normales. Y las apariciones del vampiro cesaron. Entonces, como habían prometido, los pobladores regresaron al mausoleo y escribieron su agradecimiento en los muros. El mausoleo es, entonces, una parte muy importante en la leyenda del vampiro de Rancagua. Pero las leyendas necesitan seguir vivas, y por eso en algún momento se habló de las 4 cruces, y de que éstas eran lo único que mantenía al vampiro controlado. Si las cruces desaparecían, el vampiro quedaría libre de salir a reclamar su deuda, y esta vez no sería un pedido. La criatura infernal
iría a buscar las almas de quienes no habían cumplido con su parte del trato. Pero, si hasta aquí todo nos dirige a la personalidad malévola de Lisandro, ¿por qué el vampiro de Rancagua es conocido con el nombre de Tito? Básicamente porque ese es el único nombre que figura en el mausoleo amarillo. Y aunque no se sabe a ciencia cierta si el cuerpo de Tito llegó en efecto a Rancagua y fue sepultado allí, la imagen de un ataúd cerrado con cadenas y candados entrando en la noche al cementerio es demasiado potente como para desaparecer así como así. Por otra parte, con el paso de las generaciones, los detalles sobre quién era padre e hijo, quién era el bueno o el malo, y cuáles son los apellidos de quien aún están en deuda, fueron desvaneciéndose. Pero el nombre de Tito sigue ahí, y con el paso del tiempo, la identidad y las historias del padre y el hijo han quedado unidas en un mismo monstruo. Una última cosa. Como dijimos al comienzo, hay 4 sellos que protegen a Rancagua del poder maligno apresado en el mausoleo de los Lastarria. Sí, hablamos de las 4 cruces. Chile es un país con una enorme actividad sísmica, pues en 1960 un terremoto derribó una de las cruces. No pasaría mucho tiempo hasta que un segundo terremoto derribara la segunda. En el año 2010, un terremoto monstruoso de 8.8 grados echó a tierra la tercera cruz. No vamos a asegurar ni a desmentir la leyenda del vampiro de Rancagua, pero sí podemos decir algo. Si viviéramos en esa ciudad, al pasar por el cementerio número 1, levantaríamos la vista hacia el mausoleo amarillo para asegurarnos de que la última cruz sigue en pie. Y seríamos muy poco sinceros si dijéramos que no sentimos alivio de que el último sello siga ahí, recortado contra el cielo.